¿Ya estoy yo manejando esto otra vez? Sí. Entonces démosle, porque no quiero atrasar, con lo que comienza ahorita de la cuarta a la octava semana. Si ustedes se fijan, tenemos semana de examen esta semana, ¿cierto? Y además de eso, los temas, el de hoy y mañana, son temas bastante cortos y básicamente son temas que si hubiéramos querido, más bien ya terminamos la clase y digo, vayan a leerlo porque aquí no ocupo nada mucho que explicar, pero igual hay unas cositas que siempre me gusta como aclarar detallitos. Muchas de las cosas que voy a decir aquí otra vez las vamos a repetir cuando miremos sistemas específicos y hoy no esperen polls ni preguntitas porque ya nos tomamos media hora casi de clase, entonces hoy no podía, pero mañana sí probablemente van a ver. El tema de mañana es cortito también. Y el examen es el jueves, a no ser que alguien tenga, que haya una pérdida masiva de energía en alguna zona y que me la digan con tiempo, ¿ok? Porque eso siempre se puede regular qué día se hace el examen. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿No? Ok, bueno, entonces hablemos, acuérdense que nos habíamos quedado ya con la cuarta semana, entonces veamos qué otras cositas pasan, ahí están los objetivos para que se orienten. Y miren, en estas semanas que faltan, ok, o de la cuarta a la octava semana, para terminar el periodo embrionario, acuérdense, se van a empezar a crear estructuras internas y externas prominentes e importantes, ok, y luego solamente van a crecer. ¿Qué pasa durante estas 4 semanas? Los principales sistemas de órganos ya han comenzado a desarrollarse. Estas semanas son muy importantes. Aquí miren, exposición a teratógenos pueden causar defectos al momento de nacer en estas semanas. Los tejidos y los órganos se forman y para la octava semana, o sea, ya terminando el periodo embrionario, pues el embrión ya esperamos que tenga una apariencia humana. Ya se parece un poco, ya debería recordar a un ser humano en ese punto. Cosas que van a pasar, ¿ok? A partir de la cuarta semana. Se va a empezar a plegar. Acuérdense que dejamos el embrión, si se acuerdan ustedes, déjenme ver cómo tengo esto. Ajá, así. Traté de buscar los colores parecidos a los que hemos estado usando. Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ok? Entonces, lo dejamos así. Acuérdense que nos quedamos con un disco trilaminar, ¿cierto? Esta parte de acá del ectodermo asociada al amnio, aquí, esta parte arriba, si se acuerdan, y luego la parte amarillita estaba asociada a la vesícula umbilical, que básicamente esto, a ver, que están viendo acá. ¿Ok? Ectodermo, mesodermo y endodermo, acá arriba amnion, acá abajo vesícula umbilical. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber varios plegamientos, ¿ok? Va a haber plegamiento a nivel de los polos y va a haber plegamiento, tanto el polo craneal, polo caudal y plegamiento de los lados hacia el centro, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese disco embrionario trilaminar? Va a formar como un cilindro, ¿ok? Entonces teníamos así las capas, miren, y luego va a ser este plegamiento. Inicia primero el plegamiento de los polos, eso sí, pero sí para que se hagan una idea. Entonces, que así es lo que va a pasar. Y aquí está la relación entre las 3 capitas, ectodermo, mesodermo y endodermo, que ya se lo voy a explicar otra vez con esto más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a formar un cilindro que más o menos la cabeza se va a ir ventral, la cola también se va a ir ventral. Y el plegamento del embrión va a surgir porque son células muy activas en cuanto a su capacidad de división y diferenciación, y entonces están creciendo muy rápido. Y no solamente crece el embrión como tal, sino que el sistema nervioso central toma como la delantera aquí en cuanto al crecimiento exponencial que tienen sus células y pues obviamente sus partes. Entonces, ¿dónde sucede el plegamiento? Aquí vemos polo caudal, aquí en esta parte de acá. También va a aparecer aquí en el, perdón, polo craneal, polo caudal, que sería la parte más inferior, y pues a los lados ya les expliqué, y con eso es que vamos a formar finalmente el cilindro. Aquí miran parte de ese plegamiento que se viene dando hacia los lados, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso es lo primero de entender. Entonces, el plegamiento de la cabeza, que sería aquí en este punto, y de la cola, hacen que las regiones craneal y caudal se orienten ventralmente, que es lo que ustedes van viendo acá. Miren la posición que tiene con respecto
a la vesícula umbilical, al tallo de conexión, y van viendo que a medida se va plegando, se van haciendo como bien prominentes y bien ventrales la posición que tiene la cabeza y la cola, que en este caso esta sería pues el futuro cráneo, por decirlo así, o el sistema nervioso central, el cerebro, y la eminencia caudal, que es esta que tenemos acá. Entonces se hacen como para adelante. Y eso le va dando ya como la formita al embrión. Ahora, ¿cómo comienza esto el plegamiento de la cabeza y la cola? Bueno, inicio de la cuarta semana, acuérdense que decíamos, ¿verdad? La primera semana se da la fertilización, todo el proceso de clivaje, termina la implantación. La segunda semana tenemos dos capas, o un disco bilaminar, tercera semana disco trilaminar y cuarta semana será el desplegamiento del embrión. Eso sería como el orden más fácil de recordar este primer contenido de esta unidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se acuerdan, teníamos el ectodermo por inducción de la notocorda, que aquí está abajo, y decía, ok, empezar a diferenciarte en un neuroectodermo que va a formar entonces el futuro tubo neural y también el cerebro en desarrollo, en la parte más craneal de ese tubo que se está formando. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes se fijan acá, crece y crece bastante el cerebro anterior, que ya vamos a ver cuando miremos sistema nervioso central, que el cerebro en su evolución lo vamos a conocer como el cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior, y cada uno va a dar origen a vesículas. Las primarias son esas tres y luego a 5 vesículas secundarias, pero en su momento las van a aprender. Lo importante aquí de entender es que el cerebro anterior crece tanto, 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 que si ustedes se fijan, sobrepasa la zona donde estaba la membrana orofaringia, miren, y además avanza tanto, 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 que también sobrepasa el límite donde se encontraba el área cardiogénica o la zona de primordio del corazón, que es esta cosita que se me hizo la flecha. Se me pierde la flecha de ese curso. Aquí, el primordio del corazón, ¿verdad? Entonces, en este punto, estas dos estructuras que son la membrana orofaringia y el primordio del corazón, aquí vemos la membrana orofaringia que tiene relación con este espacio de aquí, miren, y esta zona que se conoce como estomodeo, que es la zona de la futura boca, ¿estamos? Entonces, van a tomar una localización ventral en el embrión. Y eso se asocia también a que lo sobrepasa el cerebro anterior que va creciendo. Entonces, ahí se va dando ya el plegamiento de la parte craneal. Ahora, si nos vamos al plegamiento en el otro polo, en el polo caudal, también resulta porque sigue creciendo el tubo neural. Lo hace en este caso en su parte distal. Y acuérdense que el tubo neural va a ser el primordio de la médula espinal. Junto con el cerebro forman el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta zona de acá, del embrión, se forma una membrana que se conoce como la membrana cloacal. ¿Ok? Así se conoce. Y en este punto, esta relación del tubo neural que va creciendo también va a proyectar, si ustedes se fijan, hacia la zona de la membrana cloacal. ¿Qué representa esa membrana cloacal? Es la zona del futuro ano. ¿Ok? Ahí lo vamos a encontrar y no se preocupen que después van a ver cómo se forma. Otra cosa que sucede aquí es que la capa germinal endodérmica, esto que vemos aquí amarillito adentro, miren, ¿ok? Se incorpora. Ustedes bien, miran que la médula espinal va creciendo, creciendo, se va incorporando a donde está la membrana cloacal. Y esta estructura de acá, que es un recubrimiento endodérmico, va a formar lo que se va a conocer como intestino posterior. Porque así como teníamos un cerebro anterior, medio y posterior, también vamos a tener un intestino anterior, medio y posterior. Y lo vamos a ver y es un tema súper bonito. ¿Ok? Entonces, va a formar el intestino posterior y en su parte terminal, miren, ¿ok? Va a formar la cloaca. A eso se le llama la parte más distal del intestino posterior en el embrión. Se le llama cloaca y va a estar asociado a la membrana cloacal, que es la zona donde va a estar el futuro ano. ¿Qué va a pasar con el pedículo de conexión? Que es esto, en parte, que estamos viendo acá. ¿Ok? Que es el primordio del cordón umbilical. Se va a encontrar en la superficie ventral del embrión en ese punto. Y si se fijan ustedes, el alantoides, miren, el alantoides que vemos aquí, y aquí aparece como cordón umbilical, va a proyectar y se va a incorporar a él. Entonces, cosas importantes que recordar de esta imagen, no le vayan a olvidar.
que el tubo neural crece distalmente también y como que se va proyectando y se internaliza, haciendo como una colita que se va a llamar eventualmente la prominencia caudal. Por eso dicen en algunos libros que inicialmente tenemos como una cola los seres humanos, ¿verdad? Pero eso eventualmente se va modificando a medida vamos creciendo en el periodo embrionario y en el periodo fetal. Pero no olvidar la relación que tiene con la membrana cloacal y también con el endodermo, que a medida se va plegando esto, va creando como este saquito aquí que va a formar esto, el intestino posterior y además la cloaca. ¿Estamos? Cualquier pregunta me pueden detener. Entonces ahora sí vayámonos al plegamiento lateral. La clase de hoy no es muy larga, por cierto, porque ya estamos como terminando unidad y aquí solo son algunos puntos que quiero recalcar. Entonces, el plegamiento lateral tiene que ver con que empiezan a crecer los somitas. Acuérdense que comienzan los primeros, perdón, ando como enferma de la garganta, a nivel cervical y luego empiezan a descender, ¿verdad? En pares. Y entonces vamos a buscar que se forme un cilindro a partir de la búsqueda de las partes laterales, miren, de las paredes abdominales laterales hacia el plano medio, que sería básicamente esto. ¿Ok? Busca cerrarse en el plano medio, aquí a este nivel. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa pasa cuando se da este plegamiento inicial? Ya hicimos el plegamiento del polo craneal y del polo caudal. Ahora estamos haciendo el cilindro. Cuando sucede esto y esas capas deciden hacer el cilindrito del embrión en la cuarta semana, si se fijan ustedes, acá van a ver varias modificaciones con respecto a la vesícula umbilical. ¿Estamos? Una cosa importante recordar es esto. Miren, con el plegamiento de la cola, de la parte caudal aquí del polo caudal, se forma el intestino posterior. Eso se los acabo de decir anteriormente. Ahora, además de eso, cuando aparece el plegamiento lateral, pues, vamos a quitar esto, de la vesícula umbilical, miren, del endodermo y la vesícula umbilical, se incorpora el embrión y forma el intestino anterior, que bueno, eso sí es acá. Entonces, a medida se va plegando esto, así, y parece a lo que les expliqué acá, todavía con el intestino posterior, se va a formar el intestino anterior, nada más que este lo vamos a asociar cercano a la membrana bucofaringea, ¿ok? O sea, en el otro lado, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Entre cerebro y el primordio del corazón, y en este caso la membrana orofaringea va a separar entonces al intestino anterior de la boca, que es el estomodeo, ¿verdad? En el caso del embrión, cuando hablamos de la futura boca, nos vamos a referir al estomodeo. Otra parte de acá, con el plegamiento, y si ustedes se fijan, se va haciendo como más estrecha la vesícula umbilical, es que del endodermo también se va a incorporar una parte que vamos a conocer como intestino medio. Y cada uno de ellos va a dar origen a diferentes partes y se va a asociar a una irrigación diferente. Y no se preocupen que lo van a aprender más adelante. ¿Qué pasa entre la unión del intestino medio y la vesícula umbilical? Que es aquí, ustedes dicen, ajá, ¿qué pasó? Pues se va a ver una reducción, si se fijan, de tamaño acá, aquí se va estrechando más, hasta que finalmente se termina de estrechar y forma un conducto que se conoce como conducto ómfalo-mesentérico. Y la otra cosa que queda aquí en este punto es que el cordón umbilical va a quedar cubierto de amnión en este punto de acá. O sea que la cobertura del cordón umbilical va a quedar a partir del amnión. Entonces, al hacerse ese plegamiento, una cosa importante que hay que recalcar es el origen de las estructuras. Y esto solo para que lo recuerden un poquito, se los voy a enseñar así. Es entonces que del ectodermo, que es lo azul, se va a originar la piel, la parte de la epidermis. ¿Ok? Acuérdense que la piel se divide en epidermis, dermis e hipodermis, si quieren, dependiendo del libro que lo lean. Entonces, la epidermis se origina de acá, miren, del ectodermo. No olviden que el ectodermo también se origina del sistema nervioso central. Y solo para que lo recuerden, entre piel y vísceras, porque el endodermo va a formar parte del recubrimiento de muchos tubos internos, como tracto urogenital, como tracto digestivo, como tracto respiratorio. Todos esos tubos que vamos a estudiar van a tener un recubrimiento que se origina del endodermo. ¿Ok? Y en medio, entre piel y esas estructuras más internas, está el mesodermo. Del mesodermo se van a originar células sanguíneas,
Pero también es importante recordar que si del ectodermo se originó la epidermis, la dermis en la piel se origina del mesodermo, al igual que el músculo, al igual que el cartílago y al igual que el hueso, para que se hagan una idea de cómo estas capas y su origen determinaron cómo se nos fueron formando las capas que tenemos en el cuerpo, para que se hagan una idea, ¿verdad? Entonces, eso no lo vayan a olvidar, esa relación con respecto a este cilindro. Ok, ¿qué más? Y eso de ahí vienen los derivados de las capas germinales. Esto no se lo voy a leer, lo pueden ir a leer solos. Yo no les pido nunca que se memoricen esto porque eventualmente lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir repasando orientado a el disco trilaminar. Pero sí, para que miren en la imagen cómo entonces vamos a dividirlo del disco embrionario trilaminar en sus 3 capas. Y si se fijan acá, cada una pues va a dar endodermo, mesodermo y ectodermo. Ven los revestimientos epiteliales de lo que les mencionaba. Luego del mesodermo, todas las estructuras que se pueden formar, músculo, sistema urogenital. Y luego del ectodermo, que lo vamos a dividir, no olviden eso, en ectodermo de superficie y en el neuroectodermo. Y el neuroectodermo, a su vez, nos va a dar origen a las células de la cresta neural y al tubo neural. Muchas de estas cosas, como les dije, las vamos a repetir más adelante. Entonces, yo no les pido que se vayan a memorizar esto ahorita para el primer examen, ¿ok? Sí, la relación que tiene, que les acabo de explicar así, por si les quisiera preguntar algo parecido. Ok, el control del desarrollo embrionario es una estructura, un mecanismo molecular súper avanzado que sobrepasa los objetivos de esta clase. Sí es importante entender que siguen planos o planes genéticos ya determinados a partir de la información que tienen los cromosomas, pero que también van a tener que coordinarse, miren, y responder con la exposición ambiental que está teniendo el embrión en desarrollo. Va a haber interacción entre tejidos, va a haber migración, muchas células como las de la cresta neural migran y migran lejos, y ahí lo van a ver cuando miremos el sistema urogenital. Esta migración es regulada, es sumamente específica, es súper controlada. Si algo sale mal en esa migración, hay un defecto congénito, así de simple. Si una célula le tocaba migrar para un lado y no lo logró, patología, fija, no hay de otra, ¿ok? La proliferación también es controlada, o sea, qué tanto va a crecer un tejido, eso también se controla. A su vez, también va a estar controlada la apoptosis, porque acuérdense que los procesos apoptóticos no solamente son asociados a patología, también hay ciertos procesos fisiológicos en los que podemos hablar de apoptosis. Cada sistema va a tener su patrón de crecimiento, su tiempo, su orden. Y ahorita lo van a aprender a medida que empecemos ya a analizar cada uno de los sistemas. ¿Cómo es este crecimiento? Vía mitosis. Vía mitosis, acumulación de matriz extracelular y obviamente procesos de diferenciación y morfogénesis complejos. Interacción e inducción entre los tejidos, sí, algunos tejidos inducen a otros para que se diferencien. Ya lo vieron, por ejemplo, hasta ahorita, el inductor que conocemos. ¿Quién se acuerda de un inductor que hablé la semana pasada? Para tomar agua. A ver, ¿quién se acuerda? La notocorda. Muy bien. ¿De dónde se origina la notocorda? ¿De qué capa trilaminar? Células mesenquimales que migran mediante la línea primitiva hacia Ajá. el ectodermo. ¿Pero de qué capa se originó? ¿De las 3? ¿De cuál sale la notocorda? Mesodermo. Excelente, muy bien. Y va a inducir, como usted dijo, al ectodermo. Muy bien, siguiendo la línea primitiva. Súper. Y pues en este caso va a haber una interacción de diferentes tipos de células. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba, creo que hace 2 semanas, que podíamos diferenciar algunas células como pluripotenciales, totipotenciales, multipotenciales? ¿Ok? En el caso de la totipotencial es la célula que tiene el cigoto, que tiene el embrión en sus primeros estadios, que son células que van a dar origen a cualquier tipo de célula. Esa se puede diferenciar en lo que le dé la gana. Estamos, esa es la toti. Luego está la pluri, que es la que le aparecen aquí, ¿ok? Las pluripotenciales siguen la línea de la capa germinativa. Estamos. Entonces, si es una capa, una línea endodérmica, puede dar origen a cualquiera, miren, de estos tejidos, ¿ok? Una célula pluripotencial endodérmica puede dar cualquiera de estos.
Lo mismo una célula pluripotencial mesodérmica, a cualquiera de estos, y así sucesivamente. Y por último, las multipotenciales, que esas sí están como súper comprometidas a un tejido específico, o sea, no van a pasar de un epitelio a otro, por decirlo así, para que tengan una idea. Pero todas se van a expresar a lo largo del desarrollo embrionario. Yo solamente puse aquí las pluripotenciales, pero en realidad todas se van a expresar desde que empezamos a formar el embrión. La estimación de la edad embrionaria es un evento importante a lo largo del embarazo de una mujer, les interesa mucho. Los ginecólogos lo hacen valorando, por ejemplo, las características externas y la longitud del embrión. Una característica externa a valorar, por ejemplo, es la presencia de las llamas de las extremidades, pero normalmente lo hacen en base a los índices que toman, miren, toman un índice altura sentado o altura pie, en el que lo que se valora es una línea que recorre desde el cráneo hasta el sacro. Entonces ahí van valorando diferentes longitudes, por decirlo así, o índices, para valorar que también va creciendo un bebé de acuerdo a la edad gestacional. Este sentadito, cráneo sacro, y este es como de pie, que es cráneo talón, que se va aquí, y luego hacen otra línea para acá, hasta el talón. Entonces, eso les sirve para hacer diferentes estimaciones de la edad embrionaria. Acuérdense que esto se hace utilizando ultrasonido, que es el método más seguro, más accesible, más barato para valorar la edad gestacional y cualquier anomalía o vitalidad que queramos valorar en una mujer embarazada y obviamente en el embrión o feto. ¿Ok? El ultrasonido es lo que usamos. ¿Podemos usar rayos X en una mujer embarazada? No se puede. ¿Podemos usar tomografía? Tampoco creo. Tampoco creo, muy bien. ¿Y resonancia magnética? Resonancia, sí. Pero lo van a aprender más adelante cuando miren radiología para ciertas indicaciones. ¿Ok? Pero de entrada el más barato, el más accesible, el que más se usa es el ultrasonido. ¿Ok? Con el ultrasonido no solamente podemos valorar la edad gestacional, acuérdense que también nos sirve para ir evaluando todo el proceso evolutivo de crecimiento embrionario, sobre todo ante la sospecha de restricciones, que el embrión no esté creciendo adecuadamente o el feto tampoco. Sirve como una guía cuando se quieren hacer exámenes específicos, como por ejemplo amniocentesis, que es el estudio del líquido amniótico, o cuando se quieren hacer biopsias de vellosidades coriónicas para valorar algún tipo de patología. Sirve para descartar la sospecha de un embarazo ectópico o para confirmarlo, una posible anomalía uterina y detectar posibles defectos del nacimiento. Hay algunos médicos ginecólogos que se especializan en medicina fetal, por ejemplo, y que utilizan toda una gama de métodos para poder evaluar mediante ultrasonido, usan diferentes índices para ver si existen algunas anomalías que son fácilmente detectables a través del ultrasonido. Probablemente eso lo van a ver allá en ginecología, como por ejemplo valorar la translucencia nucal, un líquido que se acumula aquí en la parte posterior del cuello, en los embriones. Lo hacen con ultra, algunos médicos que se especializan en medicina fetal le dicen la probabilidad de que tenga un síndrome de Down utilizando índices. Entonces es bien interesante cómo se va evaluando todo el desarrollo con respecto a la medicina fetal. Y bueno, aquí lo que miren, es un saquito de 5 semanas, un embrioncito de 5 semanas. Aquí le sacaron la longitud cráneo-caudal y aquí está la membrana amniótica. Y aquí ya lo vemos súper mejor y si se fijan, miren, ya tiene aquí 7 semanas y podemos ver hasta los esbozos. No sé si ustedes tienen imaginación, pero se ven los esbozos ya de los miembros superiores claramente y también la cabecita fácilmente. Ok, entonces aquí nos vamos por semana. Y esto es algo que lo pueden ir a leer. Yo aquí solo les traje como les resalté cositas importantes para que orienten su lectura una vez que vayan a estudiar. Entonces, en la 4ª semana ya dijimos que son esos somitas los que inducen ese plegamiento porque como que van creciendo y eso promueve que se den los procesos de plegamiento, ¿verdad? Acuérdense que cuando hicimos el cilindro, miren, esto es bien interesante, hay un poro. Miren, hay poros. Hay un neuroporo aquí, ¿ok? Este es el neuroporo rostral, si está fuera de la parte craneal. Y hay otro poro aquí, que es el neuroporo caudal.
Ambos se van a tener que cerrar, obviamente, ¿verdad? Entonces, eso se forma inicialmente cuando se da el plegamiento lateral. En el día 24, y aquí lo miran en esta imagen, ¿ven? Neuroporo rostral cerrándose, ¿ok? Neuroporo caudal todavía abierto porque se cierra primero el rostral con respecto al caudal. Luego vemos que aparece el aparato faríngeo o arco faringeos, muy importante en el día 24 y además aquí se da el cierre del neuroporo rostral. Este es muy importante y lo vamos a ver en la segunda unidad cuando analicemos cómo se forman ciertas estructuras en la cara. Y es un tema un poco intenso, pero hay que estudiarlo. ¿Ok? El corazón temprano en esta cuarta semana produce la eminencia, miren, cardíaca, bien ventral en el embrión. Acuérdense que dijimos que aquí el tallo de conexión que ya quedaba ventral, entonces la eminencia cardíaca también. El día 26 el cerebro anterior produce una elevación prominente de la cabeza, que es esto que vemos aquí bien evidente, y está ya la presencia de la eminencia caudal. Aparece aquí el primordio del oído interno. Además de eso, en el día 28 empiezan a aparecer ya, miren, las yemitas de las extremidades superiores. Se empieza a engrosar el epitelio, o el ectodermo, mejor dicho, en este caso, y forma, aquí lo pueden ver, miren, la placoda del cristalino, que es un crecimiento ectodérmico, una placoda, lo vamos a ver más adelante. Para el final de la cuarta semana ya aparece el cuarto parte de arcofaringios, ya están las yemas de las extremidades inferiores también. También se cierra ya el neuroporo caudal, se ha cerrado totalmente, aquí está, si se fijan, abierto todavía. Aquí también está el rostral abierto. Aquí ustedes lo miran y dicen, en la cuarta semana yo no sé qué es, pero a mí no me parece humano. ¿Ok? Solo si ya vimos embriología vamos a saber que, no, sí, sí es un humano formándose. Y en este caso, para la cuarta semana, como lo mencionamos anteriormente, ya está el sistema cardiovascular rudimentario totalmente establecido, porque ya no podemos depender de la difusión. La quinta semana, cambios menores en el cuerpo, la cabeza excede exageradamente otras regiones, así como lo pueden ver aquí. Aquí pueden ver las yemitas también de los miembros superiores e inferiores. La cara hace contacto, que es lo que ustedes miran aquí, con la prominencia cardíaca, y además empiezan a formarse las crestas mesonéfricas, donde se van a formar los riñones mesonéfricos. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Sexta semana, por ir viendo algunas cosas, el embrión ya puede presentar movimientos espontáneos de troncos y extremidades. Aquí si se fijan ya como que va agarrando un poquito más de forma, ya se ven más grandes las yemas de las extremidades. También puede tener respuestas reflejas al tacto. Los rayitos digitales, que es esto que ustedes miran aquí, se empiezan a formar en la mano inicialmente. Y normalmente el desarrollo de las extremidades inferiores se va a dar 4 a 5 días después que las extremidades superiores. Esa es como la relación. ¿Okay? Pero acuérdense que las superiores comienzan en la cuarta semana. Los tubérculos auriculares aparecen para que se empiece a formar el pabellón auricular. Eso asociado a que también ya había comenzado desde la cuarta semana la aparición del aparato faríngeo. Y ya van a ver cuando miremos el tema que se asocia bastante esa relación. Se empieza a formar el pigmento retiniano aquí y eso hace como que ya los ojos se hagan más evidentes y el polo del embrión sea más fácil de distinguir. Otra vez la cabeza sigue sobre la prominencia cardíaca, que es esta que ustedes miran aquí. Y una cosita importante que pasa en la sexta semana, que es importante ir aprendiendo desde ya, es que los intestinos que se están formando en la cavidad, acuérdense, intestino anterior, medio y posterior, parte de esos intestinos van a salir de la cavidad abdominal, miren, entran al celoma extraembrionario, o sea, la cavidad fuera del embrión, entran a ese celoma, utilizando la parte proximal del cordón umbilical y salen al abdomen embrionario. Salen del abdomen embrionario. ¿Van a retornar? Sí, tienen que retornar, si no vamos a estar frente a unas patologías que en su momento ya las van a aprender y regresan en la 11ª semana. ¿Por qué pasa esto? Porque son muy largos y necesitan terminar de crecer y de formarse y además tienen que enrollarse afuera del compartimiento abdominal. Si se quedaran adentro no lo podrían lograr. Y de hecho ese retorno está súper controlado también y si se enrollan mal o retornan mal, se producen algunas alteraciones que las vamos a ver y son bien bonitas, no para el paciente obviamente, pero sí para entenderle nosotros cuando miremos el sistema digestivo. Séptima semana, aparecen cambios considerables en las extremidades. Acuérdense que ya teníamos los rayitos digitales, empiezan a aparecer las muescas y algunas membranitas, ¿verdad? En las plaquitas de las manos, que inicialmente están unidas como por membranitas y esas membranas van a pasar por un proceso de apoptosis fisiológica
para que finalmente podamos dividir los dedos en los 5 que esperamos, ¿cierto? Cuando miremos extremidades lo van a ver cómo sucede. Que no suceda puede causar diferentes tipos de anomalías en cuanto a los dedos, que se conocen como sindactilias, también pueden haber polidactilias, pero cuando falla la apoptosis normalmente es porque hay una sindactilia. Eso así se va a manifestar clínicamente. Esto ya lo había mencionado, la comunicación entre el primordio del intestino, esto que está aquí, todo esto va a ser el intestino, miren, anterior, medio y posterior, y este primordio va a ir como reduciendo su comunicación con la vesícula umbilical hasta que forma solamente el conducto onfalomesentérico. Y en la 8ª semana, las manitos todavía siguen separadas, pero hay membranas ahí, todavía no se ha completado el proceso de apoptosis, muescas visibles ya entre los rayos digitales de los piecitos. ¿Qué más? Esto es importante, osificación primaria del fémur, comienza en la 8ª semana, que también es un signo para validar la edad gestacional. Si aparece osificado el huesito, es como, ya está saliendo el periodo embrionario. La eminencia caudal, para este tiempo ya esperamos que haya desaparecido, si ustedes se fijan acá. Ya no queremos tener esa colita, las manos y pies se van acercando, porque primero están como así, si se fijan, y luego se van a ir haciendo acá, ventralmente, uno con respecto al otro, y de hecho también giran. Cuando miremos extremidades lo vamos a ver. Ya tiene un poco más de características humanas, la cabeza crece desproporcionadamente, ¿verdad? Siempre con respecto al cuerpo, así nacemos también. Los párpados se fusionan, hay una fusión epitelial ahí que después también se va a romper. Los intestinos siguen todavía afuera, con eso que les dije que regresaban en la 8ª semana. Los pabellones auriculares, que inicialmente están como bien bajos, como en la parte cervical, comienzan a ascender, ascienden, todavía no a su posición final, pero comienzan ya su ascenso. Y las características de los genitales externos para esta fecha todavía no se puede reconocer, ¿verdad? Son indistintas. Entonces aquí ya tenemos este embrioncito, miren, terminando pues su periodo aquí, terminando su periodo embrionario, ambos. Y fin. Entonces, si se fijan, esto es como un resumencito de cosas puntuales que quería en las que se fijen cuando vayan a leer este capítulo, que puede ser un poquito medio largo. No sé si tienen alguna pregunta. Se me fueron. Hoy no les pude hacer polls porque, como iban a exponer, si hubiera hecho, no hubiéramos terminado a tiempo y tengo clase a las 2 también. ¿Alguna pregunta, muchachos, jóvenes, chicos? Por mi parte, todo claro, doctora. Ok. ¿Todo bien? Bueno, me imagino que ya deberían de estar empezando a repasar, a estudiar. Céntrense en las clases que vimos hasta la semana pasada. Obviamente la primera parte que les expliqué ahorita de los plegamientos, de los neuroporos, todo eso es importante que lo repasen y lo entiendan. Pero lo que estudiamos hasta la semana pasada es como lo más grueso de la prueba que les voy a hacer el jueves, ¿ok? Y para esa prueba la voy a estar trabajando el miércoles. Y el miércoles en la noche les voy a mandar un mensaje por campus virtual para que miren cómo va a estar organizada la pruebita que vamos a hacer en una clase el jueves. ¿Estamos? Y los felicito por el trabajo que hicieron. Me alegra mucho que lo hayan disfrutado, por lo menos los que me lo dijeron aquí. Y probablemente muchas tareas las vamos a hacer así. Y esfuércense mucho, porque esa es una forma de lograr todos los puntos. Porque uno valora bastante cuando trabajan bien como grupo, ¿saben? Y sean justos al momento de dividir la información. Si les dejan investigar, investiguen. Si les dejan exponer, expongan bien. Si les dejan armar una buena presentación de PowerPoint, háganla bien, porque yo no estoy valorando que Carlos Escobar me expuso súper bien lo de la píldora masculina, o que Cristian me expuso muy bien lo de la parte de la menstruación. Bueno, le puse así, ya no me acuerdo qué preguntas puso, pero cuando la busque voy a saber de qué. Manuel le puso bien lo del clivaje, etcétera, etcétera. Claro que sí tomo en cuenta esto y forma parte del puntaje. Yo sé que es poquito el punto, pero tiene más probabilidad de ganarse entero ese punto así que cuando les reviso individual la tarea, porque cuando me siento a revisar individual me pongo como bien picky y me pongo a leer y la bibliografía y errores ortográficos. Entonces creo que es una buena forma de que ganan ustedes. Ganan porque aprenden, participan en equipo
y casi siempre les voy a dar todos los puntos, pues si lo hacen bien. Estamos. Porque valoro bastante el esfuerzo de hacer una presentación y exponer. Sé que no les gusta exponer a la mayoría, que se quejan bastante si los ponen a exponer en clase, pero esto es un puntito extra de contenido, ¿ok? No es que, sé que no les gusta que los puedan exponer el contenido de clase, eso sí lo sé. Entonces, chicos, nos vemos mañana para repasar un poquito el periodo fetal. Es un tema muy parecido a lo de hoy. Siento que no tengo mucho que agregarle porque lo pueden ir a leer, pero igual nos vamos a reunir mañana, sobre todo por si tienen alguna pregunta de los contenidos que puedan entrar en el examen. Así que traten de repasar y si tienen alguna pregunta, mañana es un buen día para que la hagan aquí en vivo y que todos aprovechen de ello. ¿Ok? Nos vemos entonces. Doctora. Cuídense mucho. Nos vemos, doctora. Bye. Nos vemos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Cuídense.